utilizar a nivel del área médica y del área de la salud. Van a ver que no todos son solamente para el uso del médico, sino que otras especialidades en el área de la salud también utilizan equipos que necesitan corriente eléctrica para poder funcionar. Entonces tenemos que hablar qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el paso de partículas cargadas que van de una manera ordenada y sin pausa, es decir, de una manera permanente. Y que tienen que pasar a través de un conductor y está influenciado este conductor por un campo eléctrico. Hay dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. A la corriente continua también se le denomina corriente directa y es la corriente que nosotros tenemos, por ejemplo, de una batería. Este tipo de corriente, la característica que tiene es que es una corriente que es estable, que es monofásica. Fíjense que no tiene distintas fases, picos y valles, sino es una sola línea que es igual en todo momento. Mientras que la corriente alterna es una corriente que es bifásica, que tiene dos fases y que por eso no es estable. Voy. Bueno, no importa. Ajá. Entonces, la que mayormente utilizamos en medicina es la corriente alterna, pero a su vez utilizamos la corriente continua, pero a su vez utilizamos la corriente alterna porque es la que nos va a permitir la carga de la batería y lo vamos a ver en distintos equipos. Se utiliza la corriente continua porque es una corriente que es más predecible cómo va a ser su comportamiento antes que la corriente que es alterna. Fíjense el gráfico ahí de la batería. Entonces vemos que existe un gradiente. ¿Se acuerdan en los gradientes de membrana? Bueno, aquí también hay un gradiente. Existe un gradiente que va a permitir el desplazamiento de los electrones en un sentido o en otro sentido. Esto vamos a denominar como un potencial que se va a generar a su vez entre los extremos del flujo eléctrico. En medicina vamos a hablar de la resistencia que presenta un cuerpo a este paso de electrones. Pero específicamente en el área médica o en el área de la salud, la resistencia va a cambiar de nombre por impedancia. Esto se los pregunto. Y se va a calcular o se va a medir en ohmios. Acá hay unos términos, ya saben que yo a ustedes no les voy a colocar fórmula, pero son términos acerca de lo que es energía eléctrica y corriente eléctrica, que es, por ejemplo, que carga eléctrica se va a denominar con la Q o va a ser su abreviatura y no es más que la expresión de un cuerpo con exceso o con defecto de electrones que tiene en sus átomos y que se va a medir en coulombios. La intensidad entonces, que se va a abreviar con la letra I, es la cantidad de carga eléctrica que va a circular a través del conductor en una unidad de tiempo y se mide en amperios. Entonces hay una fórmula entre la intensidad y la carga eléctrica y el tiempo, que es para, si despejamos una, sacamos intensidad y si despejamos la otra, sacamos la carga eléctrica. Pero igual eso yo no se los pregunto. Les voy a preguntar, a ver, voy a salir de aquí para preguntarles. ¿Qué es o qué tipo de conductor pueden conocer ustedes? Pueden saber. Un ejemplo de un conductor eléctrico. Voy a empezar a anotar. El cobre, plomo, metales, esos son conductores Adrián. eléctricos. Exactamente, Adrián. Adrián Carrizales. Muy bien. Un tipo de conductor es el aluminio, es el metal, son los que permiten el paso ordenado o desordenado de las cargas. Ordenado. Y en medicina, estas cargas son específicamente los iones, ¿ok? Son parte de las moléculas que están cargadas, que van a ser transferidas a través de un conductor. Seguimos aquí. No hay más nadie por admitir. Ok. Dentro de los primeros diapositivos o dispositivos, mejor dicho, en medicina que vamos a utilizar son los electrodos. Ay, ya va. Un momento, muchachos. ¿Qué tengo ahí puesto? ¿Qué ven ustedes allí? No hay diapositivas, no hay. Esa es Ana. Ya voy. Ya voy porque esa es una lámina que falta.
Deme un momentico. Corriente. Cónchale, ¿para dónde está? Ya va. Déjenme buscar el pendrive porque hay una lámina que falta ahí que se las quiero mostrar. Ya va. Ya voy porque no están viendo lo que yo estoy poniendo. Vamos a ver si es esta. Uno, dos, tres. Ajá, es esta. Entonces, fíjense, dentro de los términos, para conocimiento de ustedes, vamos a hablar de fuerza electromotriz, que es la diferencia de potencial. Ya vimos que hay una diferencia de gradiente, que también se llamamos potencial, que existe entre dos polos, ¿ok? Y la fuerza electromotriz está relacionada a la cantidad de fuerza que impulsa a producir el movimiento de electrones. Eso es, a grosso modo, pero para que sepan que también lo utilizamos en medicina. Resistencia, ya le dije, es la fuerza contraria aplicada al transductor o al conductor le vamos a llamar impedancia. Estas son distintas clasificaciones de corriente que ahorita no las vamos a ver, lo vamos a ir viendo desglosado en los aparatos luego. Entre los dispositivos que tenemos para corriente eléctrica y uno muy usado por todos nosotros son los electrodos. Y los electrodos son un tipo de conductor que es eléctrico que se utiliza haciendo contacto en una parte no metálica del circuito. Esa es la diferencia de un electrodo con, por ejemplo, un desfibrilador completo. Cuando uno tiene un aparato donde hay una descarga eléctrica en un material que no es metálico, por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, el cuerpo, la piel. Es cuando utilizamos un electrodo. El electrodo recibe una corriente eléctrica de un enchufe, por ejemplo, de una batería, y va a descargar o va a recibir a una superficie de contacto que es no metálica. ¿Qué va a permitir entonces los electrodos? Transferir cargas
en un sentido o en otro. Voy con la pregunta. ¿Qué electrodos, por ejemplo, pueden mencionarme ustedes y en qué caso, por ejemplo, recibe o emite una descarga eléctrica o permite, no descarga, permite un traspaso de energía de un lado hacia otro? A ver. ¿Entendieron la pregunta? Profe, ¿será, por ejemplo, en la fisioterapia que utilizan electrodos para transmitir energía eléctrica a través de un músculo? ¿Podría ser? Ajá, pero ¿con qué aparato, Ana? Si mal no recuerdo, ese es el que se llama TENS, Es que con colocan. Ok, muy bien. Otro ejemplo de electrodo. Profe, sería también el del aparato de la radioterapia No, o el de la quimio. no. Radioterapia es otra cosa. Estamos hablando solamente aquí de corriente eléctrica sin ser ionizantes en ningún momento. Solamente corriente eléctrica. Cardiograma. Ajá, ya va. ¿José qué? José Armado. Ajá, me vas a decir lo que dijiste y te voy a hacer otra pregunta al respecto. ¿Qué dijiste? José, repite. José. ¿Ah? Los electros, cardiograma. Ajá, ¿qué pasa con el electrocardiograma? ¿Tiene electrodos? José. Aló. Va a contestar otro entonces. Ajá, Fátima. Fátima, abre el micrófono. Porque José no dijo más nada. Dije que los electroencefalogramas tienen Ya va. electrodos también. Ajá. ¿Y qué pasa con los electrodos del electrocefalograma? ¿Dónde va la dirección de la transferencia de energía? ¿De dónde a dónde? Bueno, se supone que las neuronas se comunican con los impulsos que están ahí en el electrodo y eso es lo que hace que se... O sea que, ¿en qué sentido va la transferencia de energía? ¿De dónde a dónde? No sé. Del paciente al equipo. Ah, vale. Y no del equipo al paciente. En el caso que dijo Ana, en el caso del TENS, la transferencia de carga va del equipo de TENS a la fibra muscular del paciente. Cuando hablamos en el caso del electroencefalograma, por ejemplo, va desde el paciente hacia el equipo. Al igual que el electrocardiograma, ¿no? Igualito que el electrocardiograma, porque él percibe es la onda eléctrica del corazón. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo sepan porque también se los pregunto. Un electrodo tiene esa capacidad de transferir cargas en un sentido o en otro. Depende del equipo y depende de lo que se esté buscando. Otro ejemplo. Profe, ¿Y el desfibrilador? Pasa el paciente el desfibrilador cuando el paciente tiene que reanimarse. Exacto. ¿De dónde a dónde va la carga? Del equipo al paciente y hace una descarga eléctrica fuerte. Reanimar al paciente. Una pregunta que vamos a ver si ustedes son capaces de responderla. Hay un generador de corriente o energía que lo podemos realizar nosotros justamente en un paciente que está en paro, ¿ok? No es lo ideal, pero somos nosotros capaces de emitir una energía. ¿Alguno sabe? Reanimación cardiopulmonar, ¿no? Ajá, pero ¿haciendo qué? Realizando presiones en el tórax del paciente con el fin de... No, otra. No, eso no es. O sea, un RCP, pues una reanimación de que realizando presiones en el tórax del paciente. O sea, en la reanimación, Luis, estamos generando compresiones para hacer el flujo. Yo estoy preguntando ¿somos capaces
de generar una corriente eléctrica para transmitir al corazón? ¿Saben? No entiendo No. la pregunta. ¿Puedes reformularla? Cuando hacemos RCP normal, hacemos las compresiones, ¿ok? Las compresiones son para hacer el movimiento circulatorio del corazón que no está contrayendo. Pero si la pregunta mía es, ¿qué podemos hacer nosotros si no tenemos ningún equipo y tenemos que producir un nivel de energía al corazón? Contracción muscular. Por la contracción muscular, no. Se llama golpe precordial. Al tú lanzar un golpe a nivel de la región precordial, tú generas una energía de aproximadamente 50 joules, ¿ok? Esto es una energía que es mecánica, pero al tener el choque se convierte en una energía eléctrica, ¿ok? Esto lo van a saber más adelante. Como son 50 joules, no tiene gran capacidad de generar la suficiente descarga eléctrica para causar la depolarización y repolarización de todo el sistema eléctrico del corazón. Pero son maniobras que se pueden realizar. Ajá. Seguimos entonces. Ajá. Entonces, ¿cuáles son características de los electrodos? Pueden ser desechables, pero también pueden ser reutilizables. Tienen dos extremos. El extremo positivo se llama ánodo y el extremo negativo se llama cátodo. Y ahora voy a volver a preguntar. Ahora no se vaya la luz porque está lloviendo durísimo. Ajá. ¿Por qué se llaman aniones y cationes? Por la carga positiva o negativa que posee la molécula o el átomo en este caso. Ajá. ¿Pero por qué se denominan así? ¿Por qué se llama anión? Catión es la carga positiva y anión es la carga negativa, que quiere decir realmente que no posee carga, o sea, es negativo. Anión. No, por ejemplo, significa que va hacia arriba o que asciende, anión. ¿Cómo? Que anión, además de ser una carga negativa, también significa que va hacia arriba o que asciende. Ajá, fíjate que hay una diferencia aquí de lo que está diciendo Ana con lo que está diciendo Fátima. Cuando uno habla de un anión, quiere decir que está siendo atraído por el polo positivo, como está diciendo Fátima, es atraído por el polo positivo. Y cuando uno habla de un catión es porque es atraído por el polo negativo. Eso ustedes tienden a confundirlo y tienen que precisarlo, que asentarlo. Se llama anión porque es atraído por el polo positivo y se llama catión es porque es atraído por el polo negativo. Ajá. Vamos, Fátima. Mira, Fátima habla más por aquí que en clase. Aquí me da menos pena. Te vamos a prender la cámara para que te dé pena, no mentira. Ajá, sigo aquí. Entonces, como hay dos polos, uno positivo, uno negativo, se van a producir efectos entre estos polos, tanto debajo del mismo polo, sea positivo, sea negativo, como entre los dos polos. Uno de los efectos son reacciones alcalinas, quemaduras y los rechazos de iones. De efecto de los polos, esto también lo pregunto, van a ser distintos los efectos que se provocan en el cátodo y los efectos que se provocan en el ánodo, siendo unos totalmente contrarios a los otros. Ustedes aprenden todo lo que son del cátodo, lo contrario es lo que es del ánodo. Si en el cátodo ocurre una reacción alcalina, en el ánodo va a ocurrir una reacción que es ácida. Si en el cátodo ocurre una quemadura alcalina, entonces en el ánodo va a ser una quemadura que es ácida. Si ocurre el rechazo de iones negativos, ¿por qué? Porque misma carga se repelen a nivel del cátodo, entonces a nivel del ánodo va a haber un rechazo de los iones que son positivos. Si en el cátodo aumentamos la excitabilidad nerviosa, en el ánodo vamos a disminuir la excitabilidad. Si causamos vasodilatación en el cátodo, en el ánodo hacemos vasoconstricción y aquí sí van a aprendérselo, ocurre la migración de sodio en el caso del cátodo. ¿Por qué? Porque es atraído hacia este lado
Y en el cátodo ocurre la migración del cloro. ¿Por qué? Porque es atraído hacia este lado. Y entre los efectos interpolares, que realmente son los efectos que nosotros estamos buscando, eso que ocurre entre los dos polos, puede ser uno, el eritema, pero los deseados son la analgesia y la acción térmica. Analgesia, cuando vamos a ver más adelante, cuando lo utilizamos, por ejemplo, para iontoforesis. Y la acción térmica, por ejemplo, el uso del Ajá. Entonces aquí, iontoforesis. Iontoforesis es un proceso o un procedimiento en el cual se van a suministrar distintas sustancias a través de la piel, aprovechando la corriente eléctrica, por lo cual vamos a necesitar unos electrodos. Los electrodos van a ser un electrodo positivo y un electrodo negativo. ¿Cuáles son las ventajas? Así a grosso modo, vamos a ver qué me las dice antes de verlas nosotros aquí. Ajá. ¿Cuáles son las ventajas de una administración de medicamentos de esta forma? Vamos a ver. Ventajas. No se metaboliza el hígado. Tiene poca metabolización en el hígado. Ese es Luis. Luis. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Será que aumenta la permeabilidad de la membrana celular? No, porque todos los medicamentos lo que hacen es eso, aumentan la permeabilidad de la membrana para poder hacer los cambios pertinentes por cada medicamento. Otra cosa. Esa suministración de fármacos, si mal no recuerdo, genera que el paciente en el área comience a sudar. Genera muchísimo calor, porque creo que esta técnica de hecho es la que se utiliza o se utilizó hace mucho tiempo para electrolitos en sudor, que se consigue, porque más nunca llegó eso. Sí, se hace muy poco, pero sí genera sudor, pero o sea, una de las ventajas y la mayor ventaja es la que dice Luis, se evita el paso o el efecto sistémico de un medicamento, pero a su vez es una metodología que es bastante restringida y que a mi particular opinión no ha sido suficientemente estudiada y no se le ha sacado todo lo que se le pudiera sacar. ¿Qué la hace limitada? Que solamente tiene un poder de penetración que es muy corto. Apenas hasta 5 centímetros es lo que el medicamento va a penetrar. Más de allí no va a penetrar. No va a causar daños en el paciente porque la intensidad de energía que necesitamos es apenas 0.5 amperes. Puede depolarizar la célula, es capaz de depolarizar la célula, claro. Por eso se provocan los efectos analgésicos y térmicos. ¿Amerita qué? Colaboración del paciente, lo amerita porque el paciente no es que no siente nada, el paciente puede sentir un poquito de disconfort y dependiendo del tiempo de duración, puede haber hasta ya una sensación ya más de rechazo hacia el paciente, o sea, que no lo quiere más. Pero muchos otros pacientes prefieren esto que a que inyectan una intramuscular, que agarran una vía, porque su utilización es más que todo a nivel de fisioterapeutas, fisiatras y reumatólogos. Son los que más lo practican. ¿Por qué? Vamos a... ¿Aló? ¿Por qué será fisioterapeuta, fisiatras y reumatólogos? Porque puede ayudar a la contracción muscular, de casualidad. No va tanto por ahí. ¿Tiene acción más directa ya que el músculo es más superficial? Por ahí sí va la cosa. Como tiene poca penetración, todo lo que es el sistema musculoponeurótico y tendinoso, casi siempre el espesor es menor, ¿ok? Entonces, esto va a permitir que a nivel de estas áreas, tanto de fisioterapeuta como fisiatra, como reumatólogo, inclusive traumatólogos, pasa que los traumatólogos son siempre un poco más invasivos, es una muy buena alternativa para lesiones deportivas, sean musculares, tendinosas,
ligamentaria, o sea, cuando tú quieres controlar un proceso sobre todo inflamatorio, entonces utilizas o podrías utilizar la iontoforesis. ¿Cuál es el pero de la iontoforesis? Además de que tiene poca penetración, entonces está restringida su uso en múltiples áreas, no hay una dosis específica. A pesar de que tú agarras una ampolla, y eso lo vamos a ver en la práctica del lunes, tú agarras una ampolla, la colocas en el electrodo y haces un medio cálculo para calcular el tiempo de difusión del medicamento, realmente no es tan preciso de determinar cuánto medicamento pasó al paciente. Entonces, la dosis es inexacta. Lo otro es que dependiendo, como les dije, es otra desventaja, puede dar alteraciones en la piel o el paciente puede decir, no, mira, ya no quiero seguir recibiendo porque me está molestando, siento un cosquilleo, como siento un correntazo. Entonces puede no terminarse la colocación del medicamento, por lo cual también estaríamos hablando de una dosis inexacta. ¿Tenemos contraindicaciones para colocarlo? Pues sí. Ustedes colocan embarazo en todas partes y casi todo va a ser va a estar correcto que coloquen embarazo. Embarazo, lactancia, hipersensibilidad, en lesiones de quemadura, en trastornos sensoriales, en cualquiera de alteraciones, sobre todo a nivel de sensitivas y sensoriales, no lo coloquen. Un paciente psoriático que tenga lesiones donde usted lo va a colocar, no lo coloque. Un paciente que tenga una herida, no lo coloque allí. ¿Por qué? Porque va a hacer más daño. Poner corriente, no puedes poner corriente en la quemadura. O sea, es evitar las áreas dérmicas que están lesionadas o que el paciente sea poco colaborador. ¿Quiénes son poco colaboradores? Los niños y los ancianos. Es difícil que tú le hagas un procedimiento como este. Sin embargo, es menos invasivo colocarle una inyección endovenosa o intramuscular. ¿Ese método es costoso? Realmente no es costoso. De precios no sé porque yo no lo hago. Pero, o sea, lo que, profe, disculpe, me veo en la obligación de retirarme. Ana, ok, yo te anoto aquí, Ana, ok. No es costoso porque realmente el mismo aparato se utiliza para todo y lo que tú utilizas es una ampolla de medicamento, así como una ampolla intramuscular. Habría que preguntarle el lunes a la muchacha más o menos de cuánto debe estar ese procedimiento. Ajá. Vamos a seguir entonces. Entonces, bueno, esto es más o menos lo mismo que estábamos hablando. Ajá, entonces, esto también lo vamos a ver en la práctica. El medicamento se coloca según la polaridad. Depende del medicamento, va a tener los iones que son positivos o iones que son negativos. Siempre necesitamos un ion para poder ser transferido a la piel, ¿ok? Yo me salté el dibujo y no les expliqué el dibujo. Fíjense aquí. Voy a decirlo y después les voy a preguntar. Electrodo positivo, electrodo negativo se someten a una corriente eléctrica. Se coloca el medicamento que va a difundir. Les pregunto, el medicamento colocado para que difunda tiene que ser repelido y atraído ¿por qué lados? Yo quiero que el medicamento difunda y haga un efecto interpolar. ¿Por qué? Porque quiero el efecto aquí entre los dos polos. Un ejemplo de, profe, yo pongo una ampolla X que tenga el ion positivo y lo voy a colocar en tal sitio porque va a hacer este efecto y vas a difundir. ¿Quién me lo explica? ¿Quién me lo explica? Nadie. Le voy a hacer la pregunta más directa. ¿Qué medicamento se colocó aquí? Ya se provocó el efecto. ¿Qué medicamento se colocó allí? ¿O qué tipo de ion? Es mejor la pregunta. Ya se produjo el efecto. Un ion positivo. Se colocó un medicamento atiónico porque está cargado positivamente. Ya va. Luis, ya va. Espérate, Ana. Luis. ¿Qué me dijiste? Se colocó un ion positivo o un catión. ¿Por qué dice que se colocó un ion positivo? El medicamento está más basado o más elaborado con
con cationes más que todo, o sea, iones cargados positivamente, los cuales van a difundir hacia la región del cátodo, que es el que va a tener, bueno, mentira, no, es al revés. Los Ajá, polos ajá, ve al bien, revés. exacto. Ana, vamos a ver, Ana. ¿Dónde se colocó Según la el imagen, efecto ahí? Ya se produjo se el está efecto. observando que el fármaco, exacto, que el fármaco está cargado positivamente, o sea, tiene una carga positiva, es un fármaco catiónico. Entonces, para que él haga la migración, como cargas opuestas se atraen, debe colocarse para que se desplace Ajá, el fíjate, electrodo negativo. El electrodo negativo para que... fíjate que el efecto se cumplió, ¿ok? Uno necesita colocar el fármaco, la sustancia, en el mismo lado, ¿ok? En el mismo lado del polo. Por eso hice la pregunta al revés. Ya el efecto se produjo aquí. ¿Yo qué hice? Si lo coloqué en el lado negativo, ya yo hice una repelencia o ya repelí todos los iones y ahora son atraídos por el negativo, ¿ok? Esta imagen, ¿cómo? Porque, lógicamente, si yo coloco, por ejemplo, el ion positivo aquí, esta sustancia no va a difundir, se va a quedar pegada al electrodo. En cambio, yo coloco mi sustancia negativa acá y él va a difundir. ¿Por qué? Porque lo está repeliendo y lo va a traer el lado contrario. ¿Sí entendieron? ¿Sí o no? Ok, ajá. Seguimos. Ok. Entonces, el ion tiene que estar colocado en el mismo lado de su carga para que se repela y vaya a ser atraído por el otro lado. Profe, ¿por qué tiene que ser atraído? Para que logre hacer el efecto interpolar. Esto también se los pregunto. Ajá. Ok, fíjense, aquí seguimos diciendo, el otro electrodo cerrará ese. Ok, listo. La piel es una barrera que nos protege, ¿ok? No permite la entrada de todo tan fácilmente. Por eso es que se utiliza la corriente eléctrica para hacer la piel una barrera un poco más permeable. No es que va a ser 100% permeable, pero va a ser un poco más permeable. ¿Cuáles son las formas de absorción a nivel de la piel? Hay una absorción que es transdérmica, que es cuando lo que vayamos a colocar o cualquier sustancia puede atravesar entre las células. Intercelular, que también viene siendo una vía que es transdérmica, ¿ok? Que atraviesa entre el líquido extracelular de esas células que forman parte de la epidermis, que realmente es la capa que es más protectora. Y está la vía transapendicular, que son de los anexos de la piel, sea folículo o sea la glándula sudorípara. Esto también se los pregunto. Forma de absorción, transdérmica y transapendicular, siendo una transcelular, otra intercelular, siendo transfolicular y transudorípara. Listo. ¿Cuáles son, también se los pregunto, cuáles son los principios o los efectos físicos de la iontoforesis? En primer lugar, ya dijimos que tiene que haber una electrorepulsión o que se pueda repelir el ion a nivel del polo que se va a evaluar para que pueda producir un efecto interpolar. Esto va a ser generado gracias al campo eléctrico del ion con el cátodo. Posteriormente, tiene que haber un flujo de corriente. ¿Para qué? Para poder aumentar la permeabilidad de la piel, que en principio es una barrera que es protectora. Esto lo va a hacer que tenga una selectividad para alguna sustancia. La corriente también se ha estudiado que permite modificar un poco el pH de la piel y hacerlo que por aquí puedan difundirse algunas sustancias. Y por último, la diferencia de potencial que se genera provoca un flujo electroosmótico que va a ser el arrastre de iones y sustancias. ¿Por qué coloco aquí iones y sustancias? Porque los medicamentos o algunos medicamentos le colocan unos iones, como les dije, siempre la iontoforesis tiene que tener unos iones para poder hacer el efecto.
Estos iones se arrastran otras sustancias a su paso y probablemente estas otras sustancias sean las que provocan los efectos interpolares tipo analgésicos que nosotros estamos buscando. Una de las características de la iontosforesis es eso, tiene que tener un ion y tiene que ser una molécula que no sea muy grande para que pueda pasar a nivel de vía transdérmica o transapendicular. Ya va que hay alguien aquí. ¿Vamos bien? Ok. Seguimos aquí. Eso lo pregunto, así que se lo estudio. Entonces, aquí está como esquematizado. Electropulsión, permeaselectividad y electroosmosis, que es el arrastre. Fíjense que aquí están las cargas, los iones, pero a su vez tiene otras moléculas que van a arrastrarse junto con los iones. El cambio de selectividad de la barrera de la piel es a causa del paso de corriente eléctrica y a su vez altera el pH permitiendo el paso de la sustancia. Tiene que tener un ion, ya les dije. Otra cosa, el medicamento no tiene que alterarse por estar en contacto con la corriente, o sea, no se puede dañar, no se puede hidrolizar, no le puede pasar nada, tiene que mantenerse con el paso de la corriente y tiene que ser de un pequeño tamaño, no puede ser una molécula grande. Estos son los tipos de iones, sean cationes o sean aniones, que les voy a preguntar. Mentira, no se lo voy a preguntar. Ajá. Ok, dentro de los otros equipos que utilizamos en el área de la salud, tenemos el desfibrilador. El desfibrilador es una corriente de descarga que pasa por un condensador y tiene una resistencia. Este es el circuito. Vean que aquí tenemos un esquema donde viene la corriente, que como les dije, es una corriente que en principio es alterna porque viene del enchufe, pero tiene que llegar a una batería. Aquí no está graficada la batería, pero tiene que llegar a una batería. Esta batería va a cargar el condensador y al activarse el condensador es que se va a emitir la descarga eléctrica. Normalmente son de impulsos breves, un cuarto de segundo, 0.25 segundos, y el uso de la corriente continua a nivel actual es porque permite menos lesión a las células del miocardio, ¿ok? O al miocito. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando era una corriente alterna directa, había o ocurría mucha necrosis a nivel del miocardio del paciente, porque dañaba todo el tejido, o la gran mayoría del tejido. Fíjense, esto es un desfibrilador, eso ustedes lo van a ver luego en el hospital donde les toque estar. Lo cierto es que él trae una pantallita que es para verificar el ritmo del paciente, trae una perilla que es para graduar los joules, y trae las paletas, que en este caso son los electrodos, y en estos electrodos está la carga y la descarga. Uno carga las paletas y luego provoca las descargas. ¿Ok? Esto es más o menos un esquema de lo que es el desfibrilador y el cardioversor. Esto es importante que lo sepan. Ese mismo equipo que les coloqué allí es un cardioversor y es un desfibrilador. La diferencia es la intensidad de los joules con la que trabaja el cardioversor y con la que trabaja el desfibrilador. Y que ya vamos a ver ahora que ellos tienen distinta indicación para su uso. Ajá. Este, por ejemplo, es un desfibrilador, pero es un desfibrilador que es interno, que es implantable. Dependiendo de la cantidad de cámaras que ocupe, va a ser monocameral, bicameral o tricameral. Son esos pacientes que, no sé, los van a ver ustedes en el momento. No, yo tengo mi desfibrilador puesto, ya incorporado. Cuando este detecte que hay una alteración en el ritmo, él va a desfibrilar al paciente sin necesidad que vaya alguien y desfibrilar. También tenemos unos desfibriladores que son distintos. Vamos a ver quién me puede hablar de esto.
Vamos a ver. ¿Qué me pueden decir ustedes de este aparatico que está aquí? Pasa que señala el que está a la derecha. ¿Qué pueden decirme ustedes de ese aparato? Se ve como si fuera un aparato portátil. Ajá. ¿Qué más? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Alguien ha visto un aparato así parecido a este? Solamente en situaciones de emergencia, por eso digo, Por ejemplo, ¿dónde? Digamos, un infarto a un señor de avanzada edad, ok, y que por emergencia y yo qué sé, hospital muy lejos, deciden llevar el mismo equipo de desfibrilación al hogar del adulto mayor. Fíjate esto, lo que dice Fátima es así. Estos desfibriladores, porque son desfibriladores, son así portátil, como dice Luis, porque evidentemente son portátil. Tú los puedes desplazar de un lado a otro. Esto no lo vamos a conseguir en el hospital, ¿ok? Ni me lo voy a llevar de un hospital a otro sitio. ¿Dónde vamos a conseguir esto? En ambulancias. ¿Dónde deberíamos conseguirlo? Deberíamos conseguirlo en un estadio, en un centro comercial, en lugares donde haya mucho tráfico de gente. ¿Por qué? Porque es un equipo que está diseñado para que cualquiera lo pueda utilizar. Usted agarra, eso se llama DEA, desfibrilador externo automático. Usted agarra ese equipo, como rompa el vidrio de emergencia. Bueno, el acceso debería ser algo así. Usted agarra el equipo, ¿verdad? Tiene el paciente en paro, el paciente cayó, saca el equipo dice, lo único que tienes que hacer tú antes es prenderlo. Usted lo prende y él va diciendo, conecte los electrodos, y usted agarra los electrodos. Colóquelos en el paciente de la siguiente forma, vea el dibujo en el manual izquierdo. Entonces tú pones el electrodo aquí en el apex, pones el electrodo aquí para externar, listo. Retírese, puya el botón, o sea, él te dice todos los pasos que tienes que ir haciendo para poder hacer el trabajo. No es un médico, cualquier persona es capaz de manejar un DEA. Y el fin es ese, evitar la gran mortalidad que hay por la parada cardiorrespiratoria o la muerte súbita. Además, hay otros como este, que es el desfibrilador semiautomático, ¿ok? Que ya hay una pantallita, que ya es un poco más distinto, que usualmente lo deberíamos conseguir, por ejemplo, en un ambulatorio. O sea, ya sí necesita el uso médico. Por eso yo les pregunto, ¿qué equipo capaz de controlar o de tratar algunos eventos arrítmicos son disponibles a todo público? Usted me va a colocar el DEA, desfibrilador externo automático, porque es para uso que es masivo. Ajá. ¿En serio? Yo no me lo llevo para preguntar el horario. No, pero estoy aquí, chico. Ya. Ajá. Entonces, fíjense aquí. Esta es la manera de colocación de las palas, que en este caso son los electrodos. Y, ajá, caemos aquí. ¿Qué son las taquicardias ventriculares? Esto se lo voy a preguntar de más porque sé que no han pasado por ninguno de los otros módulos, pero quiero saber qué pueden saber. A ver. ¿Alguien? ¿No? ¿Nada? A ver, por el nombre, taquicardia ventricular, pues ocurre en los ventrículos del corazón, y taquicardia, pues aumento del ritmo cardíaco. O sea, sería una anomalía de aumento del ritmo cardíaco en los ventrículos. Ajá. Ustedes vieron cardio en anatomía, ¿verdad? Y les hablaron del nódulo sinusal. Profe, ¿sería por algún tipo de patología en el nódulo sinusal que ¿Qué hace? Funcionando incorrectamente? Abraham, vamos a ver si te ganan los puntos que necesitas. ¿Qué hace el nódulo sinusal? El nódulo sinusal y el nódulo atrioventricular es el sistema cardionector del cuerpo que le permite al corazón poder contraerse por parte en un ciclo, si no me equivoco, creo que de 0,16 segundos. Okay. Es que funciona todo el ciclo. Entonces, del viaje del sistema cardionector. ¿Quién lleva el mando del sistema eléctrico del corazón? ¿Quién lo lleva? De manera fisiológica. Diría que el nódulo.
Diría que que el nódulo sinusal, porque El nódulo diría que sinusal. el nódulo sinusal, porque es el primero que empieza el impulso Exacto. eléctrico. Él es el primero que inicia, lo vamos a poner a Abraham y a Fátima. Fátima va a acabar con todos los puntos. Fátima dijo que era como el marcapaso natural y él es el que determina el primer impulso que va a distribuirlo al resto del corazón. Fíjense la posición del nódulo sinusal, que está a nivel de la aurícula. Ajá. ¿Qué pasa cuando hay alguna afectación del nódulo sinusal? Esto es lo normal que debe pasar. Empieza el nódulo sinusal, empieza el impulso eléctrico que va al nódulo atrioventricular y de allí va a las de His, el cual posteriormente se va a bifurcar, ¿ok? Cuando ocurre una taquicardia ventricular, por debajo, inclusive de las de His, o sea, por acá abajo, es que va a empezar el impulso eléctrico del corazón. Quiere decir que vamos a tener yo quiero que alguien me prenda una cámara porque esto lo hacemos usualmente en clase, que me haga el movimiento del corazón con las manos. A ver, alguien me prende la cámara y me lo hace. Fátima, por ejemplo, para que le dé pena que aquí está hablando más que en la clase. Vale, qué vergüenza. Dale, Fátima, prenda la cámara. No. ¿Quién la va a prender y me va a hacer el movimiento del corazón? No lo hagas. Igual te la quiero hacer. A ver, ¿quién la va a hacer? Luis, Profe, perdón, yo prendería mi cámara, pero no tengo luz, así que bueno. Ah, bueno, ni que no tengan luz ni que estén en paños menores, por favor. Una persona que pueda prender la cámara. Ninguno. Si no lo voy a hacer yo, me voy a ganar el punto yo. Fíjense. Se contrae los... No, Daniel prende la cámara. Este es Daniel Briceño. Aquí, profesora. Adrián, vamos a ver. Lo vas a hacer con las dos manos. Con las dos manos tienes que hacerlo, porque uno va a hacer función de aurícula y otro de ventrículo. A ver. Ya voy, profe, que tengo que poner un aportador aquí. Ahí se ven, por lo que tienes que poner las manos un poquito más lejos. Sí, por eso. A ver. Ventrículos. Ventrículo. Uno arriba y otro abajo. Así. Así. Ajá. Ok. ¿Cuál es la aurícula? Esta. Arriba. Primero la aurícula y luego, hágame el movimiento fisiológico del corazón. Dele pues. Vamos. Sincroniza. La aurícula primero y luego el ventrículo. La aurícula primero y luego el ventrículo. Este es el movimiento, ¿ok? Así. Primero la aurícula y luego el ventrículo. Si yo tengo un impulso, a ver, dele ahí, Adrián. No, así separado, pero primero la aurícula y luego el ventrículo. Primero la aurícula y luego el ventrículo, en ese orden. Eso es lo que pasa si el nódulo sinusal es el que está mandando. Pero si el nódulo sinusal no es el que manda, empieza a mandar es el ventrículo, ¿ok? Y el ventrículo va a hacer lo que le dé la gana. El aurícula no va a tener una capacidad contráctil porque no hay estímulo. Entonces, lo que va a haber es esto, puro ventrículo, sin llenado auricular al ventrículo. ¿Por qué? Porque no hay contracción. Entonces, este movimiento y muy acelerado, que es la taquicardia ventricular, es una arritmia que es letal. ¿Ok? Vamos a poner tu punto, Adrián, porque hizo su intento por hacer de aurícula y ventrículo. Ok. Entonces, sí, porque a todo le dio pena. Ajá. Entonces, esto es un tipo de... Vamos a llamar aquí a las taquicardias ventriculares, pero también otro ritmo que tenemos letal, y ahora vamos a llamar a otro, que es la fibrilación ventricular. ¿Quién me hace el movimiento de una fibrilación ventricular? ¿Un voluntario? Profe, la fibrilación es cuando tiemblan las fibras musculares del corazón. Hace como una especie de temblor. A la cámara, Dalby, y me hace con la mano cómo es una fibrilación.
Ajá, pero se ve oscura. Suponiendo que lo mismo, esta es la cámara, los ventrículos. ¿Cómo haría de manera normal un ventrículo? ¿Cómo sería la contracción de un ventrículo? Normal. Muéstranos, Dalvi. La contracción normal de un ventrículo. No se ve, no se ve. Así como lo estabas poniendo. Ajá. ¿Cómo hace un ventrículo? Exactamente. Hay una fuerza de contracción, por lo tanto va a haber una fuerza de eyección. ¿Y cómo hace un ventrículo fibrilando? Exactamente. No tiene fuerza contráctil, parece como una gelatina, ¿ok? No hay fuerza contráctil. Por eso es que no es capaz de hacer una eyección que sea suficiente de suministrar la sangre, porque no ocurre esto, no hay un vaciado ventricular. Puede estar mandando el nódulo, pero el ventrículo no es capaz de tener la fuerza contráctil que debería tener. Yo les hago todo este esquema para que a ustedes no se les olvide que es una taquicardia ventricular y que es una fibrilación ventricular y no lo puedan traer en tiempo y no se les olvide. Ajá. Ah, ese Dalvis. Dalvis, ¿cuál es el apellido? Dalvis, el apellido. Dalvis Díaz. Díaz, profe. Ok. Ajá. Dalvis. Ajá. Esto es desfibriladores bifásicos y monofásicos. Esto está relacionado con lo que les había comentado anteriormente y la intensidad de corriente que se utilizaba antes con la corriente alterna y la directa. Antes era un flujo que era monofásico o en una sola dirección. Entonces el pico era muy alto. Los actuales, que son los bifásicos, son los que van a permitir entonces dos fenómenos, de dos ondas, de un pico y un valle. O sea, ver una onda en dos direcciones. Es esto mismo. Entonces, fíjense aquí. Se produce un riesgo con el desfibrilador que hacía daño a nivel de los miocitos y por eso se genera con estos picos. Se generan unas ondas que sean más eficientes pero menos lesivas a nivel del miocardio. Porque, ¿qué pasaba antes? Llegaban y salvaban al paciente, lo desfibrilaron, listo, salió después de 7 descargas, ¿ok? Pero el señor luego quedaba con una insuficiencia cardíaca monstruosa. ¿Por qué? Porque la mitad de los miocitos estaban muertos y no podía contraerse. Entonces, salvabas al paciente, pero lo dejabas con una morbilidad increíble el resto de su vida. Entonces, en vista de la alta tasa de mortalidad por cardiopatías, se decide modificar entonces, en lo posible, la intensidad de la corriente y el tipo de la curva que los desfibriladores y cardiovertores emiten. Ajá. Esto no se lo voy a preguntar. A ver. No, esto sí. Cardioversión. Cardioversión es, vamos a ver si lo tengo más adelante. Ay, no lo tengo. Ya va. Siguiendo esto. Me falta una lámina aquí. Bueno, no importa. Cardioversión, ¿verdad? Es un tipo de descarga también eléctrica que va a emplear menor cantidad de corriente, que lo va a diferenciar, además de la intensidad de la corriente, lo va a diferenciar del desfibrilador o la desfibrilación, es porque va asociado con el complejo QR, ¿ok? Del electrocardiograma. Quiere decir que si el paciente no tiene un ritmo que sea cardiovertible, el equipo no va a ser capaz de censarlo y generar la descarga. Es como un equipo que es inteligente. Él tiene que tener un registro en el electrocardiograma con el complejo QRS para poder realizar la descarga. Si el paciente no tiene registro con este complejo QRS, usted va a poder durar ahí 3 días, 2 años, y ese equipo jamás va a funcionar. Los cardioversores, como le dije, usualmente están dentro del equipo y esa opción hay que elegirla, si vas a cardiovertir o si vas a desfibrilar.
Si yo tengo un paciente con una fibrilación ventricular y yo tengo puesto el modo cardioversor, yo jamás voy a poder desfibrilar al paciente porque estoy en cardioversor y no me va a censar la onda, ¿ok? Tengo que cambiarlo a modo desfibrilar para poder causar la descarga eléctrica. ¿Qué nos puede causar? Otra diferencia con de la desfibrilación es que es un método donde el paciente no está en una muerte súbita. Es un tratamiento que se le va a aplicar al paciente. Usted va al consultorio porque ya usted tiene una arritmia con complejo QRS, que no vamos a caer ahorita en detalle con eso, pero tiene una arritmia. Y entonces, esta arritmia, ya los antiarrítmicos, que son los digitálicos, nosotros no nos están haciendo el efecto deseado y vamos a provocar una descarga eléctrica para ver si podemos hacer como un reseteo, ¿ok? Y poder lograr un cambio que sea fisiológico. Entonces, el paciente va al consultorio, se le coloca un poco de sedación y se cardiovierte el paciente. O sea, no es un tratamiento salvatorio o no es un tratamiento de vida o muerte. Caso contrario con la desfibrilación. Cuando usted desfibrila es porque el paciente está muerto, tiene una muerte súbita, usted tiene que desfibrilar. Esa es una de las diferencias. Una de las medidas que tiene que tomarse cuando al paciente se va a cardiovertir es suspenderle los antiarrítmicos orales, ¿ok? Se le suspenden, ¿por qué? Porque tiene que pasar por lo menos 3 y 5 días que el paciente no tenga ningún un digitálico, que es uno de los antiarrítmicos, a nivel del sistema circulatorio y ni siquiera en los órganos, hígado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque puede hacer una arritmia peor. Una de las complicaciones de cardiovertir también es que puede generarse otra arritmia distinta a la que el paciente tenía. Entonces, se hace en el consultorio, se evalúa la respuesta del paciente y hay que tener a la mano los cardiólogos medicamentos, otros antiarrítmicos para poder sopesar al paciente y poder reiniciar una nueva descarga y llevar al ritmo deseado. ¿Entendido por ahí? ¿Dudas? Ok. Eso se los pregunto. Sí, profe, Ok, algunas de estas cosas que les dije se los pregunto. Ok. Seguimos aquí. Fíjense que he colocado que pueden producir quemadura. Estas son algunas de las complicaciones. Embolia, arritmias que son peores, daño al miocardio, pero se las estudian y para que me digan algunas se las pregunto. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener? Uno, no se debe colocar cerca de un dispositivo implantado, por ejemplo, un marcapaso, por ejemplo, un desfibrilador. Tiene que colocarse alejado del área donde sabe que hay otro dispositivo. Se debe colocar los electrodos por lo menos 10-15 centímetros de este dispositivo que está implantado en el paciente. Las palas deben estar separadas entre sí y debe utilizarse el gel conductor, ¿ok? Una de las principales diferencias aquí con cardioversión y desfibrilación. Usted, un paciente que va a cardiovertir, usted lo puede preparar, usted lo puede rasurar, usted puede echarle el gel tranquilamente, porque es un paciente donde no está en riesgo su vida. Usted está tratando como si le estuviese colocando un medicamento en la vena. Cosa distinta a una desfibrilación. Usted no le importa si el paciente está peludo, si no está peludo, inclusive si no consiguió el gel, usted le pega esas paletas, aunque le provoque esas quemaduras en la paleta, porque ahí lo que está buscando es salvar la vida del paciente. Lo ideal es que el equipo tenga su gel, pero si no lo tiene, usted pegue la paleta, no importa que ese señor se zancoche aquí, no importa, porque lo principal es salvarle la vida al paciente, cosa que no debe pasar cuando usted está cardiovertiendo. Pausar los fármacos antiarrítmicos por lo menos 2-3 días. Ahora sí, la desfibrilación. La desfibrilación es igual a una descarga de corriente eléctrica a través de unos electrodos en el paciente que tienen una energía mayor a la cardioversión. ¿Y cuál es el fin? Provocar una restauración de la actividad eléctrica coordinada y fisiológica del corazón. Esto va a permitir que haya una circulación espontánea. ¿Por qué digo espontánea? Porque no, estamos en un principio dependiendo de las contracciones, de una maniobra mecánica externa, porque el corazón no responde.
no sé si ustedes han visto películas o series donde está el paciente así en una habitación y entonces de repente está así como medio delicado o le taparon con la almohada o que se está muriendo y aparece esa línea que no se ve pero ni un rastro de absolutamente nada. ¿La han visto? Ajá, sí la han visto. Y ven que cuando esto pasa, buscan equipo RCP, alerta roja, no sé qué número, código, vienen corriendo con el carro de RCP y ¡pum! Y le descargan esas paletas. Y ¡pum! Y se las vuelven a descargar. Eso realmente no existe. La asistolia no es un ritmo que sea desfibrilable. La asistolia, usted tiene que buscar la causa de la asistolia. Si fue que le pusieron almohadas, una asfixia mecánica, o si fue que tiene un sangrado y está asistólico porque no tiene volumen sanguíneo que bombearse. Hay que buscar la causa de la asistolia para tratarla. Usted le va a poder dar 5.500 choques con desfibrilador a 360 joules y ese señor no se va a levantar de esa cama. Tiene que buscar la causa. ¿Qué tiene que hacer? Dar RCP. Compresión y ventilación. Compresión y ventilación mientras van buscando la causa de por qué el señor está en asistolia. Y el otro ritmo que no es desfibrilable es la actividad eléctrica sin pulso. Que usted vea una actividad eléctrica allí, pero no sienta pulso, eso tampoco se va a desfibrilar. Por el contrario, ¿cuáles son las desfibrilables? ¿Qué ritmo usted sí va a desfibrilar? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, que son ritmos que son letales. ¿Y por qué usted lo va a desfibrilar? Son una alteración en el ritmo y el impulso eléctrico del corazón. Uno, porque el impulso inicia más abajo de las de His, y el otro porque no tiene la fuerza contráctil a nivel ventricular. Entonces, estos son los únicos ritmos que usted va a desfibrilar. Y, profe, ¿cómo son esos ritmos? Aquí a grosso modo. Ven ahí la fibrilación ventricular y ven la taquicardia ventricular, ¿ok? Son muy parecidos, ¿ok? Y ustedes en ese momento de susto, de angustia, de zozobra, ustedes no van a ponerse a pensar, ¿será una taquicardia o será una fibrilación ventricular? ¿Cuál de las dos será? Usted no le importa, son el ritmo muy parecido. Usted lo ve en la pantalla en esos momentos de angustia y esos son prácticamente iguales. Lo bueno es que el remedio es el mismo para los dos. Cargue esas paletas y desfibrila a ese señor y listo. Ajá. Luego tenemos... Ajá, aquí vamos a seguir hablando. Entonces ya hablamos de todo lo de desfibrilación y cardioversión. Ahora vamos a hablar de cómo se comportan otros equipos. Como ya habíamos dicho, la corriente eléctrica es capaz de permitir una depolarización de las membranas. Por ejemplo, en la fibra muscular, y van a producir de manera exógena o artificial este tipo de depolarización. Aquí, fíjense esto. Las corrientes analgésicas viajan por las fibras nerviosas aferentes sensitivas. Esta es la mnemotecnia. Analgésicas con aferentes. Esto también se los pregunto. Cuando yo les pregunte, ¿qué tipo de corrientes analgésicas? No, así es la pregunta. Las corrientes analgésicas estimulan las fibras nerviosas. Ustedes pueden completar o yo les pongo verdadero y falso. Las fibras eferentes motoras es falso. ¿Por qué? Porque las corrientes excitomotoras con la E van a afectar las fibras eferentes, que son las fibras que son motoras. Esto se los pregunto. Analgésica con aferente sensitiva y las excitomotoras con eferentes que son motoras. Esto es una de lo que genera la corriente a nivel de la medicina y se habla de corriente galvánica cuando hay un sentido del movimiento de paso de electrones de un polo positivo a un polo negativo. No todos aparatos electrónicos o aparatos que utilizan corriente eléctrica generan corriente galvánica. Por ejemplo, la iontoforesis no genera corriente galvánica. Eso también se lo puedo preguntar. Ajá. Y ahora vamos a empezar con las corrientes pulsantes. Las corrientes pulsantes son corrientes que son intermitentes, que utilizan energía alterna, pero tienen una frecuencia menor a 100 Hz. Esto es importante, menor a 100 Hz. ¿Qué van a hacer? Van a estimular las fibras eferentes excitomotoras y que son excitables, por ejemplo, el músculo y el nervio. Se utiliza por vía transcutánea y entonces aquí es donde tenemos
el ya conocido por algunos, que es el TENS. ¿Y qué es el TENS? Bueno, es el estimulador eléctrico de nervio que se utiliza por vía transcutánea. ¿Qué es lo que va a hacer el TENS? Ya vimos que son capaces de causar depolarización de los nervios sensitivos periféricos y que provocan, sobre todo, disminución del dolor, es decir, una analgesia. Hay distintos tipos de TENS, el high TENS, el low TENS. Actualmente están los dos combinados, el high con el low. Los otros no vamos a hablar de ellos, solamente es el de alta y baja frecuencia. La diferencia entre uno y otro, evidentemente, es la frecuencia a la cual trabajan. El de alta frecuencia trabaja entre 80 y 100 Hz, mientras que el de baja frecuencia trabaja entre 1 y 4 Hz. El mecanismo de acción, el de alta frecuencia, es a través de la teoría de la puerta de entrada o teoría de la compuerta, y el de baja frecuencia es a través de la liberación de endorfinas. Esto lo vamos a ver ahora. La duración. El TENS de alta frecuencia tiene un inicio de acción, o sea, un inicio de analgesia que es rápido, pero es de corta duración, mientras que el de baja frecuencia inicia su fase analgésica más tarde, pero el tiempo es más duradero. La acción de analgesia perdura más en el tiempo. Los dos tienen sus indicaciones. El de alta frecuencia es para dolores agudos y que son superficiales, mientras que el de baja frecuencia es para dolores crónicos y más profundos. ¿Por qué más profundo? Porque igual que en el eco, porque tiene más baja frecuencia y esto es inversamente proporcional. Esto lo vamos a saltar, vamos aquí. Entonces, fíjense, la teoría de la puerta de entrada. Esto lo hacemos en clase, lo hacemos con una dinámica, pero bueno, no estamos allá, pero es así. El dolor es un estímulo que nosotros vamos a recibir, ¿ok? Y va a ser transmitido a través de las fibras A delta y fibras C, que son unas fibras que tienen un diámetro pequeño y a menor diámetro, mayor rapidez en la conducción. Van a llegar al asta posterior de la médula espinal, a la sustancia gris, y luego a través del tracto espinotalámico, quiere decir que va de la espina al tálamo, para que estudien con coherencia, va a llegar la información del dolor. Esta es la vía del dolor. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y vamos a preguntarlo. Esta es una pregunta muy fácil porque es muy coloquial. Cuando usted va por allí en su casa descalzo, y está la pata de la silla, la pata de la cama, la pata de la mesa, y usted se da en el dedo chiquito del pie, ¿qué es lo primero que hace usted? Gritar porque me dolió. Ajá, gritan, además de que gritan, ¿qué hacen automáticamente? No, Aparte además, el dedo me agarro el dedo. Aparte el dedo del Me lugar. agarro el dedo porque ¿qué hacen con el dedo? Aparte el dedo del lugar donde se golpea. Hay una... Agarra, ustedes se agarran, eso, se soba, ustedes se agarran el pie, se lo aprietan y se lo soban. Y no se lo dejan de sobar, porque ¿qué pasa si se lo dejan de sobar? El dolor vuelve. En cambio, mientras ustedes lo estén sobando, ustedes están distrayendo al dolor y deja de doler. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Ajá. Cierto. Mientras ustedes se estén sobando, ustedes están transmitiendo otra información que va a bloquear dolorosa que se recibió. En lo que ustedes suelten de sobar, el estímulo doloroso va a seguir enviando la información porque hay una lesión, hay una inflamación, hay cualquier cambio, ¿ok? Esto es lo que hace el TENS, ¿ok? El TENS de alta frecuencia. Funciona como sobar, funciona como masajear. Esta vía es distinta a la vía del dolor. Por eso es que dicen que el dolor es... Exacto, claro, porque todo es regulado por el cerebro, es así. Entonces, ya tenemos que competir con esta vía del dolor.
Y esto fue lo que estudiaron Melzack y Wald en 1965, que la vía del dolor podía tener una vía de competición a través de los estímulos de los receptores mecánicos que van a viajar ahora haciendo una competencia a través de las fibras A beta, que son estas que se ven acá azul, y van a llegar igualito al asta posterior y de ahí al tracto espinotalámico y va a dar la información en el tálamo, ¿ok? Esto es lo que pasa con el TENS. Esto es lo que hace el TENS. Compite con la vía del dolor. Esta vía es más, ya va, es más larga, las fibras son un poco más largas y son las fibras un poco más gruesas, por lo tanto hay un poco más de retraso en que esto llegue. Recuerden lo que les dije, las fibras A delta y la C son más finitas y llega mucho más rápido, o sea, y las fibras largas o fibras A beta son más largas y más gruesas y hay un retraso, por lo tanto la señal del dolor va a llegar con más facilidad que la señal de la analgesia propiamente. Ajá. Hay otra vía, yo quiero ver si tengo el esquema aquí, porque esto yo lo puse nuevo, porque como no íbamos a tener la clase en virtual, en vivo, digo, agarré el video este. Vamos a ver si se reproduce. Ajá. Fíjense aquí, este es el estímulo doloroso que va a viajar por las fibras A delta y la fibra C. Se transmite y va a llegar al asta posterior de la médula espinal y va a dar la información de me duele. Hace una sinapsis con la segunda neurona a este nivel del asta posterior y va a viajar por el tracto espinotalámico y va a llegar al tálamo a la tercera neurona y va a dar la información. Esta es la sustancia gelatinosa que está en el asta posterior y es la que va a abrir o cerrar la compuerta. Al dejar pasar el dolor, abrió la compuerta. Es lo mismo, las fibras A, ¿ok? C, A delta y la C envían el dolor y el TENS lo que va a hacer esto, son las fibras largas que van a dar la información a las interneuronas y se va a secretar el GABA a cerrar la puerta del dolor. Esto es lo que hace el TENS de alta frecuencia. Va a secretar GABA y bloquea entonces la vía del dolor. No me duele mientras yo tenga el TENS. Por eso que también es una respuesta que es rápida, pero de corta duración, como ya lo habíamos visto. Luego, va más rápido el video de lo que yo hablo, está el TENS de baja frecuencia, que tiene una vía que es un poco distinta. Vamos a esperar que ruede. Que es un poco distinta porque va a ser de arriba hacia abajo. A través de la sustancia gris periacueductal y su familiar cercano, que es la sustancia gris periventricular. Pues. Ya va. Ajá. Esta es entonces la de baja frecuencia. A nivel, estimulando la PAC, que es la sustancia gris periacueductal, ella al loco cerúleo, que es LC, y al núcleo magno del RAF, a llegar a las interneuronas abajo en la médula espinal y secretando noradrenalina y serotonina, van a inhibir ahora la vía del dolor. Pero entonces es una vía que es distinta, va desde el cerebro hasta abajo. Esto es lo que hace el TENS de baja frecuencia, pero a su vez, el TENS... ¿Qué pasó? ¿Quién abrió? Porque no veo. Mientras estoy presentando no veo. Ah, hay alguien aquí. ¿Qué iban a decir? ¿Han entendido? ¿Entendieron o no? No hemos terminado la vía, pero ¿se han entendido? Frida, ok. Sí, profe, pero debo desconectarme. Ajá, Ramnielis. Ramnielis, se fue la luz, sí. Entonces, hasta ahí estamos. Que el TENS de baja frecuencia es de arriba para abajo. Va por el tracto espinotalámico, pero ¿qué? Bajo el mando de la sustancia gris periacueductal, que es PAC, activando el loco cerúleo y el núcleo magno del RAFE y van ahora a hacer sinapsis con las interneuronas para que secreten ya no GABA, como era en el otro procedimiento, sino ahora van
a liberar serotonina y norepinefrina para que bloqueen la vía del dolor. Sin embargo, como habíamos visto en el cuadro, hay otras sustancias que también se secretan, que son los opioides endógenos, ¿ok? Estos opioides endógenos son la encefalina, la dinorfina y la encefalina, dinorfina y endorfina. Se van a secretar ahora, ¿por qué? Porque esta PAC tiene a su vez una interconexión con el sistema límbico, ¿ok? Que tenemos todos nosotros, y que el sistema límbico regula 4 funciones principales en cada uno de nosotros, que es el olfato, es la memoria, es la respuesta al comportamiento y es las emociones que tenemos nosotros. Este sistema límbico entonces va a interconectarse con la sustancia gris periacueductual y a través de la amígdala, que también forma parte del sistema límbico, va a crear una serie de respuestas. Para que lo entiendan un poco más, vamos a imaginarnos no las guerras y los soldados, porque nosotros no tenemos historia de guerras ni soldados, pero sí tenemos historias de guarimbas. Esos muchachos que llegaban todos tiroteados con perdigonazos, con laceraciones, con todo, que cómo son capaces de, a pesar de estar muy lesionados, hacer esas carreras y salvaguardarse de estas personas, guardias, policías, que en algún momento querían amenazar su vida. Y esto sucede es por la activación del sistema límbico. Esta amígdala, que como les dije, está relacionada con las emociones y la respuesta al comportamiento, va a estar conectada con el córtex, específicamente en el área prefrontal y a su vez con el área de asociación tanto auditivas como visuales. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Imagínense en la situación. Está el muchacho en pleno apogeo de que ya está herido, de que está escuchando el tiroteo, de que está escuchando el otro muchacho pidiendo auxilio. Hay una serie de imágenes y sonidos que él está ya asociando con el peligro que él está corriendo. Esto va a ir al hipocampo, ¿ok? Y en el hipocampo se va a provocar una activación del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Para que a través de los ganglios simpáticos entonces se genere glucosa en el hígado y esta glucosa vaya a los músculos, ¿ok? Y los músculos tengan una capacidad mayor de respuesta y a su vez esta glucosa va a provocar un aumento de la frecuencia cardíaca que le va a producir una mayor cantidad de volumen minuto que le va a permitir hacer la carrera. Todo esto es generado por el sistema límbico en asociación con la PAC y es lo que permite que además de que él pueda hacer la carrera, entonces se empiecen a liberar sustancias que son las sustancias endógenas que van a bajar y se van a producir arriba y además de que bloquea van a producir esa sensación de que nada les duele. Esa gente que tú le dices, tremenda cortada, no es la adrenalina, son los opioides secretados en ese momento que le hacen no sentir nada. Cuando todo esto baja y ya no están estos opioides endógenos, entonces el paciente es que empieza a sentir todas las lesiones y todos los daños que tiene. Pero es un mecanismo natural de defensa para supervivencia. Esto también se secreta en menores dosis durante la colocación del TENS de baja frecuencia. ¿Entendido? Sí, profe. Ok. Casi que nadie dijo nada. Yo creo que de ahí se quedaron todos. Ajá. Entonces, eso seguimos. Lo va a preguntar, profe. Ajá, viste que ahí se quedaron. El esquema, el dibujito que les di, pues, no lo del soldado y eso, pero sí que sepan la vía de uno, la vía de otro, qué secreta uno, qué secreta el otro. Ajá. Luego está, no, esto es lo mismo. Ajá, fíjense del TENS. El TENS pasa similar a como pasa con la iontoforesis. El paciente puede sentir una sensación de disconfort ligeramente doloroso, hormigueo, muchas veces no se logra el tiempo adecuado para la colocación de la terapia, pero se va jugando con la intensidad de la corriente, que siempre es menor a 100 Hz. Aquí es lo mismo, pasa que en el video sale como mejor explicado. ¿Cuáles son las contraindicaciones? También se los pregunto, del TENS. 1,
que tenga marcapasos. ¿Por qué será que tenga marcapasos? Porque puede alterar la medición del marcapaso. Claro, lo puede fundir. Lo funde porque le estás dando una descarga eléctrica a un aparato electrónico, entonces lo puedes dañar. Anestesia o hipoestesia de la piel. ¿Por qué? Porque si la paciente no siente, el paciente no tiene una sensibilidad acorde, si tiene alguna quemadura, si tiene alguna sensación, algún eritema, no lo va a precisar sino hasta que tengas la evidencia clínica exacerbada. Entonces, pacientes que tengan alteraciones en la sensibilidad de la piel no se le coloca. Que el paciente no colabora, ya le habías dicho, niños y ancianos, preferiblemente no se lo coloque. En pacientes que presenten algún tipo de neoplasia en el sitio de la colocación del TENS. Por ejemplo, una paciente que tenga una contracción muscular a nivel del pectoral, pero resulta que viene de un cáncer de mama. Olvídese, no le puedes colocar nada. Procesos infecciosos tampoco, o inflamatorios, porque vamos a empeorar el cuadro inflamatorio. ¿Por qué? Porque el TENS provoca una respuesta inflamatoria dirigida y controlada. No se debe colocar en la zona precordial, ni en el seno carotídeo ni laringe, no se debe colocar en pacientes embarazadas. Esto es una contraindicación relativa porque usted en una paciente embarazada en la rodilla se lo puede colocar, por ejemplo. Patologías ginecológicas también es una contraindicación relativa. ¿Qué pasó, Luis? Le quería preguntar si la guía que usted mandó, la guía de biofísica, salía todo este tema. Sí, pero acuérdate que yo les dejo las clases porque yo casi que todo lo pregunto es de las clases. La guía es como basamento teórico de todo lo anterior, pero las preguntas salen de la clase y de esto que nosotros mismos hablamos acá. Por eso el que no está en la clase pierde un poco. Por eso están las láminas. Yo esto se los cargué en el Classroom. Ajá. Bueno, que las patologías ginecológicas son realmente una contraindicación relativa porque un paciente que tenga, por ejemplo, la menstruación se lo puede hacer en el hombro, en la muñeca, en el dedo, o sea, es una contraindicación que es relativa. Pacientes con epilepsia también es una contraindicación que es relativa. Y no se debe colocar en prótesis metálica. Cualquier material de osteosíntesis que haya sido para reparar una fractura, una luxación, eso no se debe colocar ahí. ¿Por qué? Porque puede causar una descarga eléctrica con el metal. ¿Quién me dijo eso? ¿Qué cosa, profe? Alvis, ¿quién me dijo eso? Lo de la descarga eléctrica en el metal. Ajá. Abraham. Ajá. Ok. Sí, porque uno puede provocar quemaduras, dos puede causar daño a nivel de los tejidos porque es una intensidad muy elevada que está sumada y transmitida por ese material metálico. Ajá. Profe, y en tal caso de que se trate de una operación para aliviarle los dolores, si no se puede implementar el TENS, ¿qué otra forma habría para contrarrestar el dolor a la persona? No, el tratamiento que nosotros usualmente aplicamos, oral, endovenoso, intramuscular. ¿Sí? Ajá. Luego viene la corriente de alta frecuencia, que es la que llamamos CAF. Siempre preguntan en el examen, profe, ¿qué es CAF? CAF es corriente de alta frecuencia. Y entonces ahora vamos a hablar de más de 500 kilohertz. No va a estimular estructuras excitables como la que habíamos visto, son de onda corta, por ejemplo, en el caso de la diatermia. Utilizan energía electromagnética basada en electrones, el tejido se convierte en energía y casi siempre se logra un efecto térmico con longitudes de onda que oscilan entre 10 y 100. Esto no se lo voy a preguntar. Le voy a preguntar esto. ¿Qué es la diatermia? La diatermia es un método de tratamiento que implica el uso de corrientes en velocidades muy elevadas en ciclos por segundo. Se habla que llega a tener una oscilación de 27 millones de ciclos por segundo. Es una corriente de muy alta frecuencia. Tiene efectos terapéuticos a nivel de áreas más profundas. Sin embargo, sigue siendo a nivel de aparato musculoesquelético. Si bien con el TENS, llegábamos a dermis, epidermis, hipodermis, algunos planos musculares, dependiendo de la contextura o el biotipo del paciente, no llegábamos a regiones articulares, ¿ok? Porque necesitábamos más profundidad.
cosa que sí logramos con la diatermia. Con la diatermia podemos llegar a las articulaciones, por lo que lo vamos a utilizar para dolores químicos, para dolores isquémicos, contracturas musculares, inflamaciones crónicas, todas las artrosis, artritis, todo lo que se le ocurra, están ahí. Son articulares, procesos artríticos que no estén agudos. Casi siempre son enfermedades que son crónicas, no procesos que sean agudos. Procesos degenerativos, cualquier alteración a nivel articular. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién iba a hablar? Bueno, sigo para terminar. Ajá. Otro elemento que utiliza energía de alta frecuencia es el electrobisturí. ¿Quién ha visto un electrobisturí? Eso es demasiado épico, diría yo. O sea, eso lo vi. Lo que pasa es que hay un video en YouTube de habla de un ateroma en la carótida y utilizaban precisamente era como un lápiz y generaba un voltaje, que ese voltaje cerraba o, por así decirlo, cauterizaba los capilares. Ajá, pero eso debe ser algo más tecnológico, porque el electrobisturí per se no tiene capacidad de entrar a las estructuras vasculares, pero a lo mejor tiene un comportamiento similar Esto no lo hacían tanto así como era que literalmente abrían el cuello y era como que lo tenían ahí mismo en la superficie. Ok, iban abriendo. Eso del láser ya vamos a ver cuando veamos la otra parte. Hay un rayo láser que es de un tiempo para acá, es más reciente, que tiene la capacidad de cortar y coagular específicamente donde hayan eritrocitos, ¿ok, Gabriela? Como los cauterizadores. No, el cauterizador es el electrobisturí, que cauteriza y coagula, puede hacer las dos. Hay un láser que para cuando tú utilizas un electrobisturí, usted se llevó piel, se llevó grasa, se llevó tendón, ligamento, nervio, se llevó por donde pasó. El láser tiene la capacidad de ser selectivo porque tiene una longitud de onda que es específica, que tiene un cromóforo, por eso lo vamos a ver luego. El cromóforo es esa parte, esa célula, ese tejido que es ávido para esa longitud de onda de ese láser, ¿ok? Entonces, ese láser tiene los cromóforos a nivel de los eritrocitos. Entonces, el láser va a actuar, va a cortar y coagular únicamente a ese nivel y va a dejar intacto el resto de los tejidos. Cosa que no pasa con el electrobisturí. Ese por donde pasó, todo se lo llevó. Entonces, el electrobisturí tiene un electrodo que es activo y un electrodo que es de retorno, ¿ok? Y por aquí va a transcurrir la energía eléctrica, cauterizando y coagulando según el modo que nosotros lo coloquemos. Igual tiene una cantidad, me suena a soldadura, más o menos. Ajá. Tiene una intensidad que se regula, el cirujano es el que dice ponme tanto, quítame tanto, bájame, y así dependiendo de cómo va el corte y en qué tejido quiere llegar. ¿Qué más aquí? Bueno, tiene una frecuencia entre 1 y 3 megahertz, tiene que estar por encima de los 500 kilohertz, como ya lo vimos ahorita en la lámina anterior. ¿Sabe cómo hacer la equivalencia de hercios a amperaje o a voltaje? No, no sé hacer eso. ¿Para qué lo quieres llevar a voltaje? Para poder conocer, por ejemplo, qué tantos megahercios pueden ser letales para una persona, sabiendo así cuántos voltajes puede ser eso. Pues. Pasa que acuérdate que en el caso del electrobisturí, tú vas a ver la medición en el tejido. O sea, tú vas a estar viendo qué tanto estás cortando y qué tanto estás dejando sin cortar. Allí tú te vas a medir, es por lo que tú quieres lograr. Si es un corte, si es una coagulación, y la intensidad la vas a ver allí. El electrocauterio, el electrobisturí no te va a generar una potencia tal que tú le provoques una descarga en el paciente. Voltaje del conducto por donde pasa la corriente. Sí, pero el voltaje también es la intensidad. Que estaba preguntando Daniel ahí. Ajá. Entonces hay dos tipos, el monopolar y el bipolar. El monopolar es todo uno por una misma área y el bipolar es como la foto que hemos visto anterior, hay un electrodo activo, electrodo neutro o retorno. Aquí. ¿Alguno de ustedes ha entrado a alguna cirugía? ¿De paciente, de mirón, de algo?
¿Ninguno? A ver. No puede ser que en el primer grupo que no lo han operado a nadie de nada. Yo entré a un quirófano y se le acabó la anestesia. Eso era cuando estaba carajito. No sirve. De paciente, Mariana Chacón. Abre el micrófono. Ajá. Ajá. ¿De qué te operaron, Mariana? Una cesárea. Tuve una cesárea. ¿Ya tienes un bebé? Sí. Ah. Una niña. Mira, Mariana, ¿te acuerdas que hayan usado el electrocauterio contigo? ¿No te olía a carne sancochada? ¿No te olía? ¿A carne quemada? Sí, olía quemado, sí olía. Ajá. Cuando las enfermeras te estaban preparando, además de colocarte la vía, ¿no te colocaron algo metálico en alguna parte del cuerpo? No recuerdo eso. Ok, fíjate. El más común es el que es bifásico o el que tiene dos receptores, el activo y el neutro. La parte neutra es esta placa, ¿ok? Que tiene que estar cerca del área de la cirugía. Si es una cirugía abdominal, si es una cirugía obstétrica, tiene que estar colocado cerca. Usualmente se coloca en el muslo o en la nalga. Y en estos sitios se coloca, ¿por qué? Y no en la espalda, para que la superficie de contacto sea completa sobre el electrodo. Porque si hay un falso contacto, vamos a generar quemaduras en el paciente, ¿ok? Porque va a haber una difusión de la energía que no se retorna, sino que se dispersa. Entonces, el electrodo debe ser colocado en un área donde tenga el contacto completo. Si es, por ejemplo, en el hombro, una cirugía de hombro, vamos a colocar el electrodo neutro en el brazo, donde el brazo haga el contacto completo con la placa. Esto lo hace el médico, esto lo hace la enfermera, pero el médico tiene que supervisar todo lo que está bajo su cargo. Él sin decir nada, él solamente tiene que ver dónde está la placa de electrodo, si está colocada o no, porque si resulta una quemadura, el culpable va a ser el médico, no la enfermera. El médico porque no supervisó que todo estuviese trabajando, entre muchas otras cosas, como debe ser. Entonces tiene que tener conocimiento para poder dirigir. Bueno, esta es toda la clase de corriente eléctrica porque después viene radiobiología, que es esto. Pero esto lo vamos a dejar para la tercera clase, que vamos a hacer el lunes. El lunes, después del examen y de la práctica con la fisio, empezamos aquí. Le damos lunes y martes. Y si nos queda algo, porque es un poquito largo, nos conectamos igual el martes en la tarde. ¿Ok? Preguntas, David y Luis. Profe, o sea, el lunes sería examen de este tema que acabamos de ver ahorita, Corriente, ¿cierto? Exacto, corriente eléctrica es el examen. Ok, perfecto. Sí, profe, ahorita por el WhatsApp los muchachos me están pidiendo más bibliografía. ¿O qué bibliografía nos puede recomendar usted acerca de este tema? El Gaito, igualito. En el Gayton sale toda esta... Salen algunas cosas allí. Claro, esto es lo que uno hace, uno recauda toda la información de todos estos textos y la plasma acá. Pero en el caso de estos equipos como el cauterizador, los desfibriladores, ¿dónde uno podría conseguir más información acerca de eso? En el Gayton hablan un poco. Yo lo extendí un poco más. Si quieres, déjame revisar y yo le mando con Valeria donde más pueden revisar. Bueno, si quiere lo puede mandar a mí. No sé si ya se enteró. No, pero yo le escribo a ella y les digo dónde más pueden buscar. Listo, de acuerdo. Listo. Y David, ¿qué iba a decir? Ah, no, David o Dalvis, ¿quién era? No sé quién más iba a decir algo. Chao, profe, gracias. Buenas noches. Feliz noche. Dale. Hasta luego. Chao, muchachos. Nos vemos el lunes. Chao, profe. Igual, chao.